Hola, ¿cómo están? El día de hoy nosotros hablaremos sobre los hebreos y los fenicios. Nosotros somos el grupo 9, el cual está integrado por Aguilar Flores Yasmani, Arana Cuellar Isabela, Ayala Hinojosa Ariane, Rueda Aponte Naomi Camila y Vargas Maturana Camila. Para dar inicio a este tema, hablaré un poco de lo que trata. El estudio de los hebreos y los fenicios en el mundo antiguo permite comprender cómo dos pueblos semitas del Levante, a partir de un mismo entorno geográfico y cultural, desarrollaron trayectorias históricas muy distintas pero complementarias. Los hebreos consolidaron su identidad a través de la agricultura, la organización política y monárquica y sobre todo la construcción de una tradición religiosa literaria que dio origen al judaísmo y tuvo un impacto trascendental en la historia cultural y espiritual del occidente. Por su parte, los fenicios, condicionados por la estrechez territorial y la riqueza forestal de su región, se proyectaron hacia el mar, convirtiéndose en una potencia comercial y naval que difundió el alfabeto y técnicas artesanales de gran valor, además de establecer colonias y redes que conectaron el Mediterráneo oriental con el occidente. El análisis de ambos pueblos revela cómo factores geográficos, económicos y culturales influyeron en sus modos de subsistencia, sus estructuras políticas y sus aportes a la humanidad, destacando el papel central que desempeñaron en el desarrollo de la civilización mediterránea. Hebreos y su significación en el mundo antiguo. Orígenes y marco temporal. El término hebreos designa a un conjunto de pueblos semitas del Levante que, según las fuentes históricas y arqueológicas, emergen en el segundo y primer milenio antes de Cristo y que se consolidan como comunidades con identidad propia cuando acceden al territorio de Canaán y más tarde forman entidades políticas como el Reino Unido y las posteriores monarquías de Israel y Judá. Estas comunidades hablan variedades del noroeste semítico y el hebreo es una de ellas. Economía y modos de subsistencia. Los hebreos presentan un perfil económico mixto, orígenes parcialmente pastoriales, movilidad y ganado, que con el asentamiento en Canaán se transforman creciente y sostenidamente hacia la agricultura, cereales, vid y olivo, y la explotación de la tierra como base de la vida social y la economía del templo y el Estado. En muchos momentos coexistieron actividades pastoriales y agrícolas, también artesanales o comerciales a pequeña escala. Organización política y sociedad. En etapas tempranas la estructura es trivial y a veces confederada, periodo de los jueces según la tradición, y luego evolucionó hacia monarquía centralizada. La organización política variaba mucho desde aldeas y centros rurales hasta ciudades fortificadas y capitales reales. La autoridad religiosa y la figura del rey desempeñaron roles centrales en distintos momentos. Religión y legado cultural. Una de las mayores contribuciones de los hebreos fue la formulación de la religión, la tradición profética y la creación de textos que luego formarían la base del judaísmo y a través de él influencias decisivas en la cultura occidental. Esta herencia religiosa, moral y literaria es parte del gran impacto cultural de los hebreos en la historia mundial. Relaciones con vecinos. Los hebreos convivieron y comerciaron con pueblos del entorno, cananeos, filisteos, arameos y fenicios. Hubo intercambio de material, productos, influencias artísticas y también conflictos políticos y militares. Como pueden ver en la imagen, están las inscripciones hebreas, que esas sirven para ilustrar los primeros testimonios escritos en hebreo. La siguiente es el ostracón. Refuerza la parte de escritura y cultura material hebrea. Contexto geográfico y su influencia en la arquitectura. Fenicia ocupaba una franja costera estrecha entre el mar Mediterráneo y las montañas del Líbano. Este espacio limitado influyó directamente en su arquitectura.
ciudades concentradas en la costa, siempre asociadas a puertos, construcciones adaptadas al terreno montañoso con terrazas y defensas, arquitectura más funcional que monumental en comparación con Egipto o Mesopotamia. Su mayor riqueza arquitectónica no estaba en grandes templos, sino en su urbanismo portuario y en las construcciones ligadas al comercio y la navegación. Ciudades, Estado y urbanismo. Fenicia no fue un reino unificado, sino un conjunto de ciudades-estados independientes. Sus características urbanísticas fueron las murallas defensivas y sólidas, hechas con grandes bloques de piedra debido a la constante amenaza de invasiones. Puertos artificiales y astilleros que eran el corazón económico de las ciudades. En su arquitectura religiosa, los templos fenicios eran rectangulares, de planta simple y funcional, inspirados en Mesopotamia y Egipto, pero adaptados a su propio contexto. Eran menos monumentales que los egipcios, pero cargados de símbolos religiosos, como por ejemplo el templo de Melkart en Tiro, que fue tan importante que incluso influyó en la arquitectura griega y romana posterior. La geografía de Fenicia la hacía vulnerable a ataques desde tierra y mar. Por eso desarrollaron murallas ciclópeas alrededor de las ciudades, torres defensivas en las entradas de los puertos. En su arquitectura doméstica, las casas eran modestas, de adobe o de piedra, con techos planos. Eran funcionales, con pocas habitaciones alrededor de un patio central. Sus aportes arquitectónicos y artísticos fueron grandes difusores culturales gracias a su comercio. Llevaron modelos arquitectónicos y técnicos desde Egipto y Mesopotamia hasta Grecia y Occidente. Influyeron en el alfabeto griego y en los primeros templos mediterráneos. Navegación y comercio fenicio, estructura, alcance y funcionamiento. Nacimiento de una potencia marítima. La geografía, las necesidades económicas y la experiencia náutica convirtieron a los fenicios en navegantes y comerciantes desde el primer orden, desde la edad del bronce tardía hasta la época clásica. Desarrollaron técnicas navales, astilleros y una mentalidad orientada al mar que les permitió controlar rutas y establecer puestos de comercio. Redes, colonias y alcance mediterráneo. Los fenicios mantuvieron factorías claves y colonias a lo largo del Mediterráneo occidental y central. Chipre, Cilicia, Cerdeña, costas del actual Túnez y la península ibérica. Estas bases servían para aprovisionamiento, comercios, metales y como todo logístico, su hegemonía marítima alcanzó desde las costas italianas y Cilicia hasta el norte de África e incluso zonas del Atlántico occidental en alguna fase. Como se puede ver en la imagen, las rutas comerciales de los fenicios era la siguiente. Fenicia es todo lo que está en verde y las rutas comerciales era todo el sendero rojo que está alrededor del mar Mediterráneo. Hablando un poco sobre los productos y especialidades comerciales, entre los productos fenicios más codiciados estuvieron la madera de cedro, que era utilizada por constructores y en la construcción naval. El tinte púrpura, que era una tela teñida con murex, símbolo de prestigio y alto valor comercial. Y metales y objetos de lujo, bronce, orfebrería, marfil tallado, vidrio, cerámica fina y bienes manufacturados. Estos bienes circulaban ampliamente y los fenicios actuaban a menudo como intermediarios entre el Levante, Egipto, Mesopotamia y el occidente mediterráneo. Organización política y sostenimiento social del comercio. La actividad marítima sostenía élites urbanas, gremios de artesanos y redes familiares de comerciantes. Las ciudades-estados, Fenicia era políticamente independiente, cada una con su estructura de poder, reyes, élites mercantiles u oligarquías. Y algunas de sus colonias adquirieron luego estatus estatal propio. Ejemplo, Cartago. El comercio y la navegación exigieron sistemas de contratos, tradición náutica y contactos interregionales que explican la estabilidad y expansión fenicia.